Bueno, pues vamos así a dar lugar a la palabra de nuestro Dios. Y la he titulado Tu postrer estado será muy grande. Amén. Dile al que tienes a un lado, tu postrer estado será muy grande. Amén. Hermano Juan, nadie le dijo, su postrer estado será muy grande. Amén. Y hoy tengo para usted, hermano, un mensaje que espero que cambie su mirada, su perspectiva. Que a partir de hoy usted se sepa amado, elegido, privilegiado. Porque muchos hoy vivimos atorados por decisiones y culpas del pasado. Pero en el nombre del Señor yo espero y deseo que hoy nos podamos ir libres. Y no solo eso, que podamos irnos con un gozo inefable. Porque solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Solo Él puede poner ese gozo inefable. Amén. Acompáñeme por favor al Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 44 al 46. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 44 al 46. Amado Dios, he de compartir la palabra con mis hermanos, pero le pido en esta hora que usted sea quien hable a nuestra vida, que usted hable a nuestro corazón. Usted conoce la condición de cada uno de los aquí presentes. Usted sabe su necesidad. Hoy le pido, mi Señor, que traiga el pan suficiente para saciar el alma hambrienta de sus hijos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice la Escritura: y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Natanael sabía que los profetas del Antiguo Testamento habían predicho que el Mesías nacería en Belén. Además, Nazaret era una aldea oscura. Natanael simplemente no podía imaginarse que una persona tan importante como el Mesías viniera de un lugar tan insignificante como Nazaret. Y hoy quiero que nosotros podamos repetir esa pregunta que hizo Natanael, diciendo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿De Chimalhuacán puede salir algo bueno? ¿De Chicoloapan puede salir algo bueno? ¿De San Pablo? ¿Cómo se llama allá, hermano? ¿Sí? Ah, bueno, estamos en Chimalhuacán. La otra parte de Chimalhuacán. ¿De ahí puede salir algo bueno? Natanael era de Caná. Según Juan 21:2 dice que estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael el de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de sus discípulos. Entonces, Caná era una aldea en Galilea. Y así como los galileos eran menospreciados por los habitantes de Judea, también los galileos detestaban a las personas de Nazaret. A la luz de Juan, del Evangelio de Juan 7:52, que dice también ahí que estaba Nicodemo, y Nicodemo estaba diciendo: ¿podemos juzgar a alguien sin haber escuchado primero? ¿Nuestra ley hace eso? Entonces le dicen, respondiendo le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta.
el desdén que estaba utilizando entonces Natanael pudo haberse centrado en el hecho de que Nazaret era una aldea, como les decía anteriormente, insignificante, sin relevancia, y tal vez hasta sin una relevancia profética, aparentemente. Porque si usted recuerda lo que dice Mateo 2:23, dice: y vino y habitó en la ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Entonces eso lo olvidaron los grandes maestros y dijeron, Natanael, si usted recuerda, Jesús hizo una declaración y dijo que era un verdadero israelita, en el cual no había engaño. Y lo encontró, dice, que debajo de una higuera. Cuando alguien estaba debajo de una higuera, quiere decir que era alguien que estaba estudiando la ley. Entonces, cuando Jesús lo mira y hace esta declaración de él, estamos hablando de alguien que sabía la ley, que sabía lo que estaba escrito. Sin embargo, a él se le pasó este detalle de que al Mesías le habían de llamar Nazareno, igual que se le pasó a los fariseos que estaban también haciendo estas declaraciones acerca de que si de Galilea iba a haber algo bueno, que si de Nazaret iba a salir algo bueno. Y hermano, ¿y qué hay con nosotros? Si a veces, en este caso, acerca del mismo Mesías se está haciendo declaraciones como, o sea, ¿a poco ahí va a salir algo bueno? ¿A poco de esa casa? ¿A poco de esa familia va a salir algo bueno? ¿Verdad? Y vemos ahí que a veces, hermano, olvidamos la palabra, porque en 1 Corintios capítulo 1 versículo 28 dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es. Lo voy a volver a repetir. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es. Esto está en 1 Corintios 1:28, para los que anotan. Entonces, si de Nazaret salió el Mesías, de ese lugar tan insignificante, tan poca cosa, si de ahí salió el Mesías, si de lo vil y lo menospreciado Dios sacó algo bueno, entonces, ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? ¿Cuál es nuestro principio? ¿Cuál es ese pasado que a menudo nos agobia con inseguridades, con culpas, con vergüenza? Y déjeme decirle que cuando hablo de pasado, podemos estar hablando tanto de la genética como de, las costumbres de nuestra familia. Pero también podemos hablar de nuestra antigua vida sin Cristo, o podemos estar hablando también de nuestra vida cuando empezamos a caminar en Cristo. ¿Es pasado o no es pasado? Sigue siendo pasado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo ha sido tu inicio en Cristo? Realmente eso no es lo que importa. ¿No es tan importante cómo es tu inicio en Cristo? ¿No es tan importante de dónde vienes? O sea, tu genética. ¿O qué hiciste en tu pasado? ¿Cómo empezaste? Lo importante es que Dios puede hacer contigo. Eso es lo importante. Amén. Porque te recuerdo que en la línea genealógica de Jesús podemos encontrar a mentirosos como Abraham. También encontramos usurpadores como Jacob.
También pecadores como Judá, que cometió incesto y se metió con su nuera, sin saber que era su nuera, pero se metió con ella. También vemos que hay gente que no era judía, Ruth, la abuela del rey David. También el asesino de David está en la línea genealógica de Jesús. El idólatra de Salomón, porque recuerde que dice que se fue tras los dioses de sus mujeres. Y podríamos seguir, pero Dios hace todo nuevo, hermano. Con eso podemos ver que no es tu genética, que a Dios no le importa tu pasado, que a Dios no le importa lo que has hecho anteriormente. Eso no importa de dónde vienes, importa a dónde vas. Amén. Eso es lo importante. No importa qué hiciste, porque encontramos dentro de la historia de los evangelios, también conocidos como los libros bibliográficos, porque hablan de la bibliografía de nuestro Señor Jesucristo. Ahí encontramos a un Simón negando a Jesús. También encontramos a un Saulo, ya en en las cartas, encontramos a un Saulo persiguiendo a la iglesia. En el libro de los Hechos, ahí encontramos la historia de Saulo. También vemos que los discípulos abandonaron a Jesús cuando lo arrestaron, ¿verdad? Y aún así Jesús no los desechó. Después de resucitar se apareció a ellos. Y no para renegar, no para decir, te pasaste, Pedro, me dijiste que no me ibas a negar, que hasta la muerte ibas a ir conmigo. Pero no encontramos a un Jesús haciendo eso, sino a un Jesús diciendo, Simón, ¿me amas? No encontramos a un Jesús diciendo, póngalo en disciplina. No lo encontramos haciendo eso. Encontramos a un Jesús diciéndole, pastorea, apacienta. Encontramos a un Jesús entregando dones a los hombres, los ministerios. Amén. Entonces, ahí eso nos permite ver el corazón de Dios, el corazón de Jesús. Y nos muestra nuevamente que no importa lo que has hecho con tus fuerzas, porque eso lo hizo en sus fuerzas. Por eso llegó hasta un límite. Tú y yo podemos hacer muchas cosas sin Dios, pero hay un límite. Hay cosas que no podemos hacer sin Él. Hay cosas que solo le pertenecen a Él. Amén. Entonces, lo importante no es lo que tú has hecho en tus fuerzas. Lo importante es lo que puedes hacer en el poder del Espíritu. Amén. Ahora, tampoco es importante cómo empezaste a caminar con Cristo, porque puede que te tambalearas, ¿no? Que como que voy, como que no voy, como que sí me congrego, como que no me congrego, como que de repente los visito, como que de repente oro, de repente leo y aparece ahí en el grupo de lectura leído y 20 años después vuelve a aparecer leído, ¿verdad? Comercial. No es importante si eras inconstante o si por el contrario trabajabas en todo, predicabas, dabas clases, orabas, visitabas, evangelizabas, diezmabas, vendías talento, bueno, de todo. No importa si cantabas, danzabas y todo lo que termina en aba. Pero que hoy tal vez no estás haciendo nada de eso. Tal vez ya no predicas, ya no oras, ya no ayunas, ya no diezmas, ya no vienes.
Entonces, lo importante de esto no es cómo empezaste, lo importante es cómo vas a terminar, ¿verdad? Segunda Timoteo dice el 4:7, así es como nosotros debemos de terminar. Segunda de Timoteo 4:7. No te preocupes. Y dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Eso es importante. Esto lo estaba diciendo el apóstol Pablo ya en sus últimos días. Y realmente así vamos a terminar o vamos a estar viviendo en glorias pasadas. Me acuerdo que yo danzaba, yo me congregaba, yo era la primera en llegar, yo era la última en irme, yo estaba en la oración, en la intercesión, en los niños, y visitaba y aconsejaba y abaaba y todo esto. ¿Vamos a vivir de glorias pasadas o vamos a vivir en un presente? Esto no habla solamente de lo que hizo Pablo, sino cómo él estaba terminando esa carrera. Él estaba hablando de cómo estaba él en ese momento para irse con el Señor, cómo él se encontraba. Hoy, ¿tú cómo te encuentras? ¿Así te encuentras? Diciendo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Así te encuentras hoy? ¿O te encuentras diciendo, ay, yo oraba, pero ya no? No, es que pues oro y me va peor. Entonces ya no oro. Antes yo ayunaba, ahora me da hambre, ¿no? Antes, y viviendo de glorias pasadas. Lo importante, hermano, no es cómo comenzaste en Cristo. Lo importante es si aún te mantienes y estás listo para su venida. Amén. Y ejemplos, hermano, tenemos infinidad en la Biblia. Un ejemplo, yo miraba el domingo el pastor predicando una cosa y yo predicándome otra cosa también en mi mente. Y yo pensaba, por ejemplo, en los que fueron primero y que no necesariamente tuvieron un primer lugar dentro del reino de Dios. Por ejemplo, Ismael e Isaac. ¿Quién nació primero? Ismael. ¿Y quién era el hijo de la promesa? ¿El primero o el segundo? Ay, no, si yo voy a ser el segundo, no. A mí el primero, si quieren. A mí pónganme, yo hago. Si no, si yo no voy a ser protagonista, a mí ni me llamen. Porque para ser relleno yo no. Pues aquí vemos que el relleno a veces tiene más que dar que el protagonista. Y vemos Gálatas 4:22 y 23, que nos habla acerca de estos dos jóvenes. Gálatas 4:22 y 23 dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Es decir, Ismael nació primero, pero esa no era la voluntad de Dios agradable y perfecta. Era su voluntad permisiva. Por eso hoy seguimos viendo esas consecuencias allá en la Franja de Gaza, las guerras y todo eso que está por allá, sigue siendo
la misma consecuencia. Entonces, nosotros vemos que aunque nació primero Ismael, el bueno es Isaac. Entonces, no siempre lo primero es lo mejor, ¿verdad? No importa si nosotros hemos andado en la carne, como en el caso de Ismael, que nació según la carne. Si a lo mejor nos hemos manejado en la carne, no importa. Lo importante de esto es lo que Dios ha hecho, y Él ha prometido a los que le aman y guardan sus mandamientos. Eso es realmente lo que importa. Primera de Pedro 4:1-6. Primer carta de Pedro 4:1-6. Lo importante no es si nosotros hemos andado según la carne, sino realmente lo que importa es esas promesas que Dios ha hecho para los que le aman y guardan sus mandamientos. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, es decir, Jesús, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hasta ahí, por favor. Entonces, nosotros podemos encontrar que aquí nos está diciendo, o sea, no importa si ya anduviste en la carne, pero dice, baste ya estuvo, de andar en borracheras, lascivias y todas esas cosas que estaban en el 3, me parece. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ya. ¿Lo hiciste? Basta ya. Hasta aquí. ¿Por qué? Porque dice que el Señor va a pedir cuentas a todos aquellos, porque a lo mejor dice que hay gente que hasta se sorprende. Ay, ¿por qué ya no quieres ir a tomar? ¿Por qué ya no quieres bailar? ¿Por qué ya no quieres hacer esto? ¿Por qué? Y empiezan con sus cosas, ¿verdad? Te lo prohíben allá en tu iglesia, ¿no? Que no puedes. Que no te dejan. Y uno debería de saber contestar, que no me conviene, que no me edifica, que no me controle. Pero no sabemos contestar, a veces nos dejamos llevar y ya, no, todo me es lícito. Y ahí vamos, ¿verdad? Porque todo me es lícito. No, hermano, basta ya. Si nuestro principio fue en la carne, hasta ahí, basta ya. Ahora debemos de andar, el que sigue, por favor, según la voluntad de nuestro Dios. No, el 4. Dice, no, ese no es, pero déjalo, busco por acá. Es el 2. Dice, para no vivir el tiempo que nos resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Amén. Así es como debemos de andar, conforme a la voluntad de Dios.
Amén. Así que si ya anduvimos de carnales, terminemos nuestros días andando espirituales, conforme a la voluntad de Dios. Amén. Otro ejemplo, Esaú y Jacob, los famosos, ¿verdad? Esaú era el primero. Y sin embargo, ya ni se menciona después en la genealogía, en la historia del pueblo de Israel. Esaú ya no pinta ahí, ya no. Se fue desterrado por su poca sabiduría, por andar según sus concupiscencias y no según la voluntad de Dios. Esaú tenía la bendición por haber nacido primero, pero no lo valoró, no lo quiso, lo menospreció, y sin embargo, Jacob, él lo quería, ¿verdad? Hizo su luchita, él le propuso un trato y el otro aceptó. ¿Sí o no? Sin embargo, cuando se hizo pasar por su hermano, ahí ya no estaba bien, ya estaba usurpando un lugar, ¿verdad? Entonces, aunque empezó mal, usurpando, pero después vemos a un Jacob que pelea legítimamente y que Dios le da un nombre y le pone Israel. Entonces, vemos lo que nos dice Romanos 9:13, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, no es siempre lo mejor ser el primero, porque a pesar de ser primogénito, podemos tener una mentalidad de un segundo, o ni siquiera considerarlo como él lo hizo. Ay, ¿a mí de qué me sirve mi primogenitura? Yo tengo hambre y es ahorita, dame de esas lentejitas, dame de ese chilito que yo tengo hambre hoy, ya mañana a ver qué pasa. Y después estaba llorando y dice, aunque lo procuró con lágrimas, ya no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Dios no quiere eso para nosotros, por eso primero dice, baste ya. Porque después, aunque uno quiera y con lágrimas, quizá ya no alcancemos oportunidad. Mientras hay vida, hermano, hay esperanza. Amén. Así que, como dice su palabra, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Amén. Tenemos otros ejemplos como Rubén y José. Rubén fue el primero de Jacob y José fue el, ¿cómo se le dice? Penúltimo. Sí, ¿no? Uno antes del último, penúltimo. Y de Rubén, pues, la verdad como que no se habla tanto, ni, es más, no se habla, ¿no? No hay como que algo que se hable de él. Y sin embargo, cuando comienza a hablar de la vida, dice, esta es la historia de Jacob. Teniendo José 17 años, y yo digo, su historia no empieza en el penúltimo de sus hijos. ¿Qué pasó con los demás? Pero así está en la Biblia. Si usted ya leyó ese capítulo, yo espero que sí. Así comienza diciendo, ya, esta es la historia de Jacob. Teniendo José 17 años, y yo digo, ¿qué? Pero bueno, sabemos que este José es puesto por Dios en Egipto para salvar al pueblo de Israel del hambre que se venía. Amén. Entonces, nuevamente, no es el primero de los hijos, es más, es casi el último, casi el pilón,
Pero aún así, Dios puede hacer grandes cosas. Es decir, no importa si eres la última, la penúltima, cuál eres de tu familia, eso no es lo importante. Lo importante es qué lugar tienes en el corazón de Dios, qué lugar tienes tú y qué lugar tiene Dios en tu corazón. Más importante todavía, ¿verdad? Porque usted y yo seguro tenemos un lugar en el corazón de Dios, pero Dios tiene un lugar en el tuyo. Ahí se los dejo, ¿no? Otro ejemplo que me llamaba la atención es el pueblo de Israel y el pueblo de Dios, ¿no? El pueblo de Israel, bueno, pues son las 12 tribus que vienen de los hijos de Jacob, y es el pueblo escogido de Dios. Y sin embargo, más adelante nosotros vemos que Dios hace extensiva esa invitación, porque dice que Él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. El pueblo de Dios. También vemos que nace un hijo de hombre, nace Jesús como hijo de hombre, así se le conoce, para hacernos a nosotros hijos de Dios. Amén. También podemos ver el primer Adán, que se equivocó, la regó y todo eso. Y vemos el postrer Adán, ¿verdad? El que nació según la carne, carnal, que es Adán, y el que nació según el Espíritu, y esto es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, todo eso que nosotros vamos viendo a través de la historia, de cómo el segundo es al que se le da la bendición, cómo es el segundo el que brilla, o bueno, el mayor siempre está sirviendo al menor, y eso era solamente un tipo de lo que iba a ser nuestro Señor Jesucristo, porque Él es menor, por cuanto nace hasta el Nuevo Testamento, pero anteriormente ya había nacido Adán, era mayor, pero el mayor sirve al menor. ¿Ok? Entonces, y realmente eso dice Romanos 9, 14 al 16, no es cierto, 9, 12. Así lo dice, y dice, se le dijo, el mayor servirá al menor. Y es precisamente esto, ¿no? De que aunque David nació primero, obviamente que iba a servir al menor, que es Jesús, por edad, no por rango, por decirlo. Romanos 9, 14 al 16 nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Por eso el mayor sirve al menor? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Todos estos ejemplos nos muestran que lo importante no es ser el primero, lo importante es mantenernos con el primero. Amén. No se trata de nuestras victorias, se trata de nuestras derrotas y sus victorias, a pesar de mis derrotas. Dios es capaz de transformar la mayor derrota en el principio de tu victoria. Amén. Así que, mi hermano, yo no sé cuál sea ese talón de Aquiles tuyo. No sé cuál sea eso que te ha derrotado por tanto tiempo, o por qué tú no puedas estar avanzando en el reino como deberías. Tú debes saberlo. A lo mejor voy a decir, pues el trabajo,
mi flojera, mi afán, mis preocupaciones, mi economía, no sé. Pero vemos, por ejemplo, a un Abraham que mintió para salvar su vida y es transformado en el padre de la fe. En un hombre que es capaz de ofrecer a su hijo a pesar de sus temores. Y es conocido por eso. Entonces podemos ver que Dios puede transformar nuestra mayor derrota en el principio de nuestra victoria. Pedro se transformó de un hombre que negó a Jesús para salvar su vida en el apóstol que es capaz de confrontar a los maestros de la ley a pesar de poner su vida en riesgo. Porque él mismo les dice, ¿es mejor obedecer a los hombres antes que a Dios? Yo no puedo dejar de predicar ni de hablar las cosas que hemos visto y que hemos oído. Eso es lo que hablamos y no podemos dejar de hablar en ese nombre. Entonces, eso que era para él tal vez una vergüenza por haber negado a nuestro Señor Jesucristo, se convierte en el principio de su ministerio. Amén. O también vemos a un Saulo que persiguió a la iglesia, transformado en un apóstol que decía, y yo doy lo mío y a mí mismo, aunque amando más, yo sea amado menos. Y todo lo hizo por amor a la iglesia que él antes perseguía. ¡Wow! A veces nos da vergüenza decir cuáles son nuestras debilidades, pero ese puede ser el principio de tu ministerio. Porque aquella mujer que tal vez hace rato, como mencionaba a nuestra hermana, que a lo mejor vivía en ansiedad, hoy puede ministrar a alguien que se encuentra en esa condición, porque ahora la que era débil ahora es fuerte en él. Amén. Wow. ¿Cuál es tu vergüenza? ¿Qué es eso que no quieres decir, que te da pena? No importa cuál sea, Dios puede transformarlo en aquello por lo que glorifiquen a Dios. Porque Job dijo, no es cierto, no fue Job el que lo dijo, está en el libro de Job, pero no lo dijo Job. Job 8:7 dice, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Amén. Esto estaba diciendo cuando le dijo que si Dios pervertiría el derecho, que si Dios iba a hacer algo injusto, que si sus hijos hicieron pecado, por algo estaban en esa condición, pero que si Dios sabía que Él era justo, aunque su principio hubiese sido pequeño, su postrer estado vendría a ser muy grande. Y así fue su postrer estado de Job. Muy grande. Y es lo que el Señor quiere hacer contigo y quiere hacer conmigo. ¿Cómo empezaste? No lo sé. ¿De dónde vienes? No lo sé. No es lo importante. Lo importante es a dónde vas y con quién estás. Amén. Póngase sobre sus pies, por favor. Porque Dios sigue demostrando que de Nazaret sí puede salir algo bueno. Dios sigue demostrando que de Chimalhuacán puede salir algo bueno. Y de Chicoloapan también. Y de los Martínez puede salir algo bueno. Y de los Claudio puede salir algo bueno. Y de los Canul y los Estefes y los Santiago y los Torres y los... ¿cómo se apellida?
y los Rosales, y los Mejía, y los Solís, y los Díaz, y todos, y los Corcuera. Puede salir algo bueno, ¿cómo de que no? Porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Amén. De cualquiera que sea tu familia puede salir algo bueno. Él es Elohim, es decir, Él no necesita nada. Él crea de la nada y hace todo nuevo. Él puede crear de la nada un futuro para ti y no necesita de tu ayuda. Él puede hacerte un futuro todavía mejor que el que tú te imaginas, porque Él es Elohim. Aunque tu principio haya sido pequeño, aunque tú digas, pero es que hice, pero es que me equivoqué, entrégale tus vergüenzas, entrégale tus culpas y deja que Él las transforme, y que la gente cuando te vea diga, wow, mira que sí podía salir algo bueno. De los Rosales sí podía salir algo bueno. De esa situación que era tan horrible, yo pensé que todo se iba a terminar, y no inventes, dio un vuelco porque llegó Elohim. No importa cuál es tu situación, no importa cuál es tu problema, no importa cuál es tu debilidad, Él lo hace nuevo todos los días. Todo lo hace nuevo. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado vendrá a ser muy grande, porque estamos con el grande. Amén. Amado Dios, gracias porque nos eligió, porque nos amó, porque viendo nuestra peor condición decidió quedarse, decidió transformar lo que yo era. Y me has puesto en lugares que no imaginaba. Y me has dado un lugar que no merecía, que no merezco. Esa es tu gracia. Hoy, mi Señor, yo te pido que tu pueblo, que tu iglesia, que tus hijos hoy se sientan amados. Hoy se sientan privilegiados, porque dentro de toda su familia son ellos a los que tú elegiste. Dentro de toda su colonia, de su cuadra, tú miraste a Araceli, tú miraste a Juan Carlos, tú miraste a Gloria, tú miraste a Eliud, tú miraste a Miguel, tú miraste a Zoé, tú miraste a Damaris, a Cintia, tú miraste a alguien de la familia Rosales. Y yo sé que nuestro postrer estado vendrá a ser muy grande. Porque no se trata de mí, se trata de ti. No se trata de mis victorias, sino de mis derrotas y tus victorias. Hoy, mi Señor, te agradezco por tu grande amor y tu grande misericordia. Hoy, mi Señor, yo digo basta ya de lo que hice en el pasado, de andar según la carne, para andar ahora conforme a la voluntad de Dios. Ahora, Señor,
Permítanos andar conforme a su voluntad. Ahora, Señor, permítanos caminar en integridad, en santidad, preparándonos para poder decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hoy yo sé que el mismo Dios del Antiguo Testamento es mi Dios, que no ha cambiado, y que lo que hizo en el pasado lo hará otra vez. Hoy yo creo, mi Señor, en que tú cambiarás mi futuro y crearás uno nuevo, uno conforme a tu voluntad. ¿Por qué de andar ahora conforme a tu voluntad y no conforme a mis deseos, pasiones y concupiscencias? En tus manos, Señor, está tu iglesia. Tómala, mi Señor. Trae convicción de pecado. Trae, mi Señor, ese arrepentimiento genuino. Trae perdón, Señor. Trae de tu Santo Espíritu para nosotros. En el nombre de Jesús. Aleluya.